¿Cuánto cuesta hacer cosas que no valen para nada o cometer muchos errores? Todo esto vamos a hablar en este vídeo, así que si te interesa, quédate que empezamos. Muy buenos días, bienvenidos a la Sycaris Training Academy. Soy Lucas López, soy el CEO de Sycaris, el CEO más próximo que habéis tenido. Voy a hablar de una manera en estos vídeos muy campechana. ¿Por qué? Porque me interesa que entendáis lo que hacemos en Sycaris. Cuando hablamos de una consultoría, hablamos siempre de, parece gente ahí estirada, con traje, que habla que sí, yo qué sé, que si el NOPAT y el WAC y bla, bla, bla. No es mi intención. Mi intención es hacerlo sencillo, hacerlo fácil. Es verdad que vamos a ir viendo, al final, a lo largo de todo esto, vamos a ir entrando en conceptos un poquito más complejos, pero de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo importante es que vosotros mismos, ya sea estéis estudiando en vuestros trabajos o seáis empresarios, que podáis aplicarlo a vuestra vida en el día a día. Y eso significa entenderlo. Si yo me pongo a hablar en una jerga que no me entiende ni Cristo, así no se entera nadie y no podemos avanzar. Y no puedes. ¿Qué es lo primero que vamos a ver hoy? Un aspecto general. Si yo digo que Sycaris lo que está haciendo es consultoría de excelencia operativa, dice, ¿y eso qué es? Pues consultoría en excelencia operativa significa gente que ha estado en las plantas, en mi caso de vidrio o en muchas otras, ver lo que está pasando en el terreno y decir, oye, ¿qué es lo que tengo que modificar para que las cosas vayan mejor? ¿A través de qué? A través de dos puntos muy sencillos. Reduzco la cantidad de cosas que hago que no valen para nada. Imagínate que tú vas a comprar el pan. Si vas a comprar el pan y te das 4 vueltas a la manzana, si lo haces para relajarte, pues está muy bien. Pero irte 4 vueltas a la manzana para irte a comprar el pan, si lo tienes a media manzana, pues hombre, pues un poco pérdida de tiempo estás teniendo. ¿De acuerdo? Sería el ejemplo. Y a eso le vamos a llamar Lean. La otra es hacer errores. Ejemplo práctico. Yo cocino fatal. Pena, pero si sigo unas reglas, unas pautas, se suele decir como Standard Operative Procedure, ya veis que hay aquí mucho lenguaje de jerga, pero al final es simplemente un procedimiento, ¿vale? Un librito de cocina, pues no cometes tantos errores y no haces que la comida te salga un día sosa, un día salada y un día que esto está para tirar a la basura. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que es el Six Sigma, simplificarlo muchísimo, ¿de acuerdo? El concepto es no cometer errores. Cuanto más estable eres, menos errores vas a cometer. Vamos a ver luego que eso depende de dos cositas, pero bueno, en líneas generales podemos mejorar toda la parte operativa, el día a día, o perder menos el tiempo, en el sentido de hacer menos cosas que no valgan para nada, o cometer menos errores. Un punto importante, que es muy crítico. Seguro que viene alguien, porque yo he estado en muchas plantas y suele pasar que dice, no, es que entonces tomarse el café es perder el tiempo. No necesariamente. Tomarse el café, por ejemplo, en una planta, o hacer un descansito, o darse 4 vueltas a la manzana que decíamos, puede no ser perder el tiempo si tiene un fin. Si el fin es, oye, necesito descansar un momento porque estoy hasta aquí de curro y la cabeza me va a reventar, necesitas un descanso. Ese descanso te va a ayudar a que no cometas errores. Entonces no es tiempo perdido, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de perder el tiempo, en el ejemplo que os he puesto del pan, es lo mismo, es de voy a comprar el pan, pero me di 4 vueltas y luego digo, uy, ¿cuánto tiempo he perdido? Claro, has perdido el tiempo porque te has dado 4 vueltas a la manzana, ¿de acuerdo? Es como si yo en una planta, para ir de una máquina a otra, tengo que salir de la planta y volver por otra puerta. Pues hombre, si para ir de una máquina a otra me tardo 45 minutos, pues hombre, evidentemente el sentido no tiene. O si una máquina tiene una alarma y no me puedo conectar a distancia, sino que tengo que ir a ver la máquina en persona cuando es una alarma que simplemente dice que el rechazo ha subido un poco, me puedo conectar a distancia desde la propia fábrica, conectarme, a ver, mira, no pasó nada, es que hay un valor mal puesto, pum, lo pones fuera, a correr. Y eso te ahorra tiempo, ¿vale? Eso es lo que es. Vamos a entender cuánto cuesta esto. Un poco lo que hemos dicho al principio del vídeo. ¿Cuánto te cuesta hacer cosas que no valen para nada y cometer errores? Vamos a hacer 3 distinciones cuando intentamos entender cuánto cuesta la no calidad. Para que os hagáis una idea. Si yo tengo una empresa que factura, que vende 100 millones de euros, es decir, cosas por valor de 100 millones de euros, y su margen operativo, lo que le llega, lo que se queda después del coste de producir todo eso que vende, es un 10%, entonces queda con 10 millones de euros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues si tenemos 10 millones de euros, que parece que es mucho, si luego a eso lo comparo con lo que necesito para producirlos, porque no es lo mismo venderlo, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. No es lo mismo vender algo por 100 millones de euros que meterme al bolsillo ganados 10 millones de euros que alguien me haya dejado dinero para yo poder vender 100 millones de euros y tener en el bolsillo 10. Imaginemos que una persona, un inversor, me ha dejado 200 millones de euros. Si con 200 millones de euros al año yo estoy vendiendo 100 millones de euros,
lo que vendo y me llevo solamente 10, tengo un problema, porque necesito 200 millones de euros y yo estoy metiéndome 10. Hay un problema, es un caso muy extremo. Normalmente esto se hace de una comparativa que veremos más adelante, que es el ROIC menos el WACC, que tiene que ser positivo. De nuevo, no entro ahora, entraremos más tarde, no me importa. La cosa es que tenemos que entender estos tres conceptos. ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto ingreso? ¿Y cuánto necesito para poder ejercer esa actividad? Porque al final es dinero que tengo que devolver. Si alguien me ha dejado dinero, le tendré que devolver ese dinero y los intereses, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un coste de no calidad, es decir, cometer errores o perder el tiempo? Pongamos lo que se supone que es, porque normalmente no se calcula. Normalmente vamos a decir que está entre un 5 o 30%, depende. Es muy difícil encontrar este valor porque es algo muy cerrado en las empresas o no se calcula. Pero pongamos el mejor de los casos, perdón, un 5%. Si yo tengo un 5% de todas mis ventas es ese coste de no calidad, claro, un 5% dices, ¡buah, qué poco! Hago el 95, bien, ya, pero es que un 5% de 100 millones son 5 millones. Si yo tengo 5 millones de, en este caso voy a decir euros, que no estoy generando, son 5 millones que podrían irme más o menos al bolsillo, lo cual significa que mi margen, que era 10 millones, podría haber sido 15. ¿Entendéis ya dónde nos vamos? Estamos hablando de que ese 5% en verdad es un 50% de mi margen. Y eso puede impactar en que luego, cuando yo tengo que dar explicaciones a mis acreedores, a los inversores que han invertido en mi empresa, cada céntimo vale. Cada céntimo vale, y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque luego vemos casos de, tenemos una planta de vidrio, ahí podéis ver lo que ha pasado con OAI hace poquito, Owen Illinois, es una vidriera de las más, o la más importante de todo el mundo. Si yo miro lo que está pasando en las plantas, veo que efectivamente todas aquellas plantas que eso no funciona, la diferencia entre ese dinero que yo genero en respecto a ese dinero que yo necesito para funcionar, ¿vale? En porcentaje. Si me da negativo, significa que no estoy generando más riqueza. Y si no genero más riqueza, pues viene el inversor y corta. Y como corta, hay gente que se va a la calle, se cierran las plantas y es una situación dramática. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que buscar las maneras de conseguir conectar la parte operativa, corregir la parte operativa para que luego en los negocios funcione. Y eso significa algo muy sencillo. Significa que no existe estrategia sin operativa y no existe operativa sin estrategia. Eso sí es sencillo. No existe. Es así. Cualquiera que diga, no, yo consigo que todo funcione porque veo en un gráfico. Si tú estás produciendo algo y no bajas a la planta, vas a tener pérdidas, porque si no sabes lo que está pasando, ¿cómo vas a entender el proceso del negocio? No puedes decir, ahora voy a inventarme algo nuevo. Tienes que ver, y eso son una serie de cosas que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Vale, pues con este pequeño vídeo intento que os quedéis con esos conceptos principales. Que cuando tenemos una empresa, tenemos dos tipos de maneras de perder dinero. Podemos perderlo haciendo cosas que no generan valor, ese desperdicio, ese, vamos a llamarlo, muda, que es la parte de lean. Y luego tenemos todas aquellas cosas que hago, pero cometo errores haciéndolas, que no están bien hechas, lo cual significa que tengo que rehacerlas o me las devuelven. Eso, ese rework, ese scrap, para ir metiendo un poco de terminología, eso es lo que se llama o lo que mide toda la metodología de Six Sigma, que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Si estas dos cosas se corrigen y funcionan, podemos tener un impacto que, aunque en facturación parezca pequeño, puede ser muy grande en tanto al margen operativo que tengo y puede hacer que sea la diferencia de ese 1% para pasar de un ROIC menos WACC negativo a una diferencia positiva y por lo tanto la planta sigue en pie. Así que nada, espero que con esto hayáis aprendido un poquito más. Esto es el inicio de varios vídeos que iremos haciendo desde la Sicaris Academy, porque de nuevo queremos que pues, poco a poco vayáis aprendiendo y esparcir un poco este tipo de conocimiento pues para llegar a las máximas personas posible y que vosotros mismos seáis los propios protagonistas de vuestras historias, que vosotros mismos desbloqueéis el potencial interno que hay en vuestras plantas. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, pues por favor, suscribíos, dale a me gusta y todo eso. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos, un poquito más, un ratito más aquí aprendiendo con la Sicaris Academy. Gracias y que tengáis un buen día. Chao.